Hoy venimos con una comparativa de los 3 smartphone premium seguramente más importantes del mercado, por lo menos de esos que cuestan más de 1.200 euros, porque podríamos añadir el Pixel 8 Pro, que es un poquito más económico, y quizás alguno más, pero no está en nuestro mercado. De los que tenemos disponibles en España, estos son los 3 móviles por encima de los 1.200 euros más importantes. El primero es el Xiaomi 14 Ultra, el último que se presentó, un teléfono enorme, un teléfono muy grande, un teléfono que tiene muchas cosas con ese gran módulo de cámara. Sin ninguna duda, la respuesta de Xiaomi a que el año pasado el 13 Ultra estaba bien, pero tenía algunas cosillas que había que mejorar, aquí ha mejorado unas cuantas. Después tenemos el iPhone 15 Pro Max, el móvil más vendido del mercado, y la verdad es que, bueno, de esta gama premium, uno de los más vendidos del mercado, como todos los dispositivos de Apple, así que otra de las grandes alternativas. Y por último, el Samsung Galaxy S24 Ultra. Este año sí, Samsung ha conseguido meter en el primer trimestre el S24 Ultra entre los dispositivos más vendidos de los últimos meses. También un móvil muy caro. Todos tienen un precio que ronda más o menos los 1.400, 1.500 euros. Vais a tener varios enlaces en la descripción para echarle un vistazo, y ahora os vamos a contar todo lo que necesitáis saber de estos 3 modelos. Ahí va el vídeo. Primero empezamos por el diseño, y como veis, el Xiaomi es el que quizás es un poquito más diferente de todos, ¿vale? Tenemos unas pequeñas diferencias, sobre todo en lo que es el módulo de cámara, donde es mucho más grande que los demás, ¿vale? Samsung opta por una solución diferente con los módulos, Apple tiene este tema de la vitrocerámica, pero sin ninguna duda el dispositivo más diferente de los 3 por concepción, no solo del módulo sino del chasis general, es el Xiaomi 14 Ultra. Tenemos esta trasera con estos cantos que se meten hacia atrás, que tampoco es para nada muy habitual en otros fabricantes. El módulo circular sí que cada vez estamos más acostumbrados en la gama premium. Esa idea de tenemos muy buenas cámaras y queremos exponerlo y necesitamos meter estos sensores de gran tamaño en algún sitio, pues aquí evidentemente se lleva un punto más. Todos los dispositivos tienen IP68, todos los dispositivos son muy grandes, el Samsung tiene un poquito más de pantalla y también pesa un poco más. Mientras que los otros andan sobre los 220 gramos, el Samsung tiene 230 gramos de peso. Os dejamos todas las especificaciones por aquí bien escritas, ¿vale? Son quizás un poquito las diferencias y las similitudes. Son todos muy grandes, son todos bastante incómodos para muchos usuarios. Quizás el que más cómodo sea es el Xiaomi, por la manera que tiene las curvas un poquito resueltas, y también porque tiene la pantalla curva, y no solo en los laterales sino en los 4 bordes. Es algo que después también comentaré, pero quizás en ese sentido en mano sea el más cómodo. Es también el más grueso, y para algunas cosas, por ejemplo con el módulo de cámara, cuando lo meto en el bolsillo, sí que si el pantalón queda un poco justo, se nota en exceso el móvil y no es todo lo cómodo que nos gustaría. Pero dicho esto, es un dispositivo muy bien fabricado, todos están al máximo nivel, todos están muy bien conseguidos, y aquí en este sentido poco podemos decir. Hay muchos colores disponibles. Samsung opta por una paleta con bastante poco color, igual que Apple, y después Xiaomi tiene además diferentes acabados: cerámica, símil cuero, tenemos también aluminio, hay otras zonas donde tiene titanio, hay como siempre diferentes opciones dentro de los dispositivos. Me costaría decir un poco cuál de ellos es mejor. Seguramente en mano los más cómodos sean el iPhone por un poco el grosor, y también el Xiaomi 14 Ultra, pero después sí que es cierto que para llevar ese tamaño extra del módulo de cámaras en el 14 Ultra, no. A mí a nivel de diseño el que más me gusta visualmente es el S24 Ultra, pero después en uso tengo claro que no es el mejor, así que, bueno, pequeñas cosas, cada uno tiene un poco sus puntos, así que aquí yo no os voy a decir cuál es mejor. Creo que hay un tema de gustos y un tema de adaptarte. A mí me gustan mucho las esquinas rectas del Samsung, aunque no sean muy cómodas, pero visualmente sí que me gustan mucho, mientras que a otros usuarios pues no le gustarán nada. Aquí tú tendrás que decidir lo que quieres. El segundo punto es la pantalla, y en este caso tenemos pantallas de gran tamaño: 6,7 pulgadas para Xiaomi, 6,7 pulgadas para Apple y 6,8 pulgadas para Samsung. Tecnologías parecidas, sí, Samsung dice Dynamic AMOLED, Apple, perdón, dice ProMotion, Xiaomi dice Super AMOLED, da igual, son todas más o menos el mismo. Tenemos una tasa de refresco variable, tenemos resoluciones parecidas, tenemos densidades de píxeles parecidas. ¿Dónde hay pequeñas diferencias? En los brillos. Xiaomi dice que tiene 3000 nits de pico de brillo máximo, Apple dice que tiene 2000 nits de pico de brillo máximo, y Samsung dice que tiene 2600 nits de pico de brillo máximo. Aquí no van a mentir, estos son datos que están ahí, que seguramente se puedan revisar de alguna manera, entonces no creo que mientan mucho. Lo que vamos a llevar es a la realidad. Los 3 dispositivos se ven muy bien, los 3 dispositivos tienen grandes paneles,
paneles, los 3 dispositivos son compatibles con HDR10, pero si hablamos de las pantallas, la que más me gusta es la del Samsung Galaxy S24 Ultra. Lo hemos dicho muchas veces y yo creo que aquí lo voy a poder mostrar directamente con esto. ¿Veis ahí? Tengo ahí el foco está pues un poquito lejos, ¿vale? En este caso, vamos a enfocar un poquito más para aquí, a ver si... Así, vale, así se ve un poco más el reflejo. Este es el reflejo del S24 Ultra. Lo vamos a comparar con otros, ¿vale? Fijaros qué diferencia de reflejos. Y con el iPhone igual. ¿Qué nos provoca eso? Que necesitemos menos brillo en una situación de mucha luz, porque incluso con el propio brillo ambiental se ve menos. Yo tengo algunas luces que alumbran al cielo y cuando estoy así, en el caso del Xiaomi o del iPhone, veo mi silueta. En el caso del Samsung no. De hecho, si hago así, seguramente os cueste ver mucho la cámara, ¿vale? Y sin embargo, si hago así con el Xiaomi, veis la cámara reflejada. Creo que eso es suficiente para entender que necesitas menos brillo, que se va a ver mejor, tenemos muchos menos reflejos. Una pantalla con un acabado un poco mate exteriormente, quizás se mancha un poco más. El iPhone por ahí anda, el que brilla más, el que es más glossy, más brillante, sin ninguna duda es el Xiaomi, lo que es contraproducente a la hora de usar el dispositivo en situaciones de mucha luz. Hay que subir el brillo al máximo y aquí viene el segundo punto. Samsung es el que mejor controla el pico de brillo máximo a nivel de temperatura y de tiempo de los 3, sin ninguna duda. Usas los 3 en una situación con bastante calor, con el brillo máximo y les exiges y automáticamente el primero que baja el brillo máximo es el iPhone y después va Xiaomi y por último, con bastante diferencia, es Samsung. Y yo creo que para mí es el punto más importante de esta pantalla. A mí, aquí, no hay ningún tipo de duda, el Samsung es mejor. Después, cuando hablamos de las pantallas, tenemos la cámara delantera y el lector de huellas, tanto en Xiaomi como en Samsung, mientras que en Apple solo tenemos el Face ID en el iPhone 15 Pro Max. Aquí cada uno tendrá que decidir si quiere una cosa o si quiere la otra. Más alternativas y para algunas situaciones es más cómodo tener el lector de huellas, más seguro, más integrado es el Face ID que el desbloqueo facial con la cámara delantera. Cada uno tendrá que escoger, evidentemente, yo siempre lo digo, si habéis visto más comparativas donde hay un iPhone y otro modelo, prefiero el desbloqueo facial y el lector de huellas que simplemente un Face ID, por situaciones, porque me resuelve más cosas. Evidentemente el Face ID es mejor y yo creo que cuando usas mucho un iPhone te acostumbras tanto al Face ID, a su integración, a su rapidez y a su seguridad extra, que es difícil pasar a otras cosas. Pero bueno, aquí cada uno tendrá que decidir. Y cuando hablamos de rendimiento, pues tenemos dos procesadores iguales en Samsung y en Xiaomi. Vale, hay diferentes firmas, tienen apellidos diferentes. El Snapdragon 8 generación 3 en estos dos y tenemos el Apple A17 Pro en el iPhone. Son los dos procesadores más potentes que tenemos en el mercado y aquí cada uno pues podrá ver. Vais a ver las pruebas sintéticas, hay diferencias, hay también un tema de diferencias del rendimiento térmico. Creo que Xiaomi en algunas cosas lo hace peor que Samsung, creo que en otros sitios lo hace mejor que Samsung, curiosamente, y Apple pues también tiene esos pequeños problemas de temperatura. Son de los más potentes, en el caso de Xiaomi y Samsung tenemos más memoria RAM de base que lo que tenemos en el iPhone, ¿vale? Que sepáis, es cierto que con sistemas operativos diferentes la memoria RAM no se mide y no se necesita la misma en unos que en otros, pero bueno, que tengáis ahí la referencia. Y después también comentar que tenemos almacenamientos que parten desde los 256 GB en adelante. Apple llega hasta los 2 teras, creo recordar que Samsung también, pero Xiaomi se queda en 1 tera. La verdad es que no lo sé, porque hay como muchos datos y me bailan, pero bueno, tenéis toda la información, os recuerdo, en la descripción para que lo sepáis. Los tres tienen un problema claro de temperatura. Estos días que está empezando a hacer calor, ayer hizo 24 grados, estaba haciendo unas pruebas, los tres dispositivos sufrían y los tres dispositivos se calentaban bastante la mano. En las pruebas de rendimiento sintéticas ya habéis visto que hay una bajada clara de rendimiento. Y después, ¿qué decir? Pues en el día a día no vais a tener ningún problema, en ninguno de los tres, para jugar a los juegos a la máxima exigencia, para navegar, y bueno, ya cuando nos metemos en tareas del día a día menos, ¿no? Si juegas a lo que quieras con la mejor calidad, evidentemente en el día a día no vas a tener ningún problema. Redes sociales, aplicaciones de mensajería, hay muy pocas diferencias. Creo que hay ciertos temas de optimización donde iOS quizás en algunos puntos está mejor que Android, sobre todo con algunas aplicaciones concretas. Por un poco también trabajo del desarrollador más interesado en iOS que en Android, y después creo que Samsung está un pasito por delante en algunas cosas de Xiaomi. Pero esto no es tanto por el propio procesador, por la propia potencia bruta que permiten, sino por la optimización. Y aquí viene una de las claves, que es el software, ¿vale? Son software que se parecen los dos dispositivos que son Android evidentemente se parecen más, pero si vamos por orden, al mismo orden que seguimos hasta ahora, tenemos el Xiaomi 14 Ultra, que tiene Android 14 y HyperOS. La verdad es que es la misma capa que teníamos antes con MIUI, hay un pequeño lavado, hay unas pequeñas diferencias. A mí, de las tres opciones de software, es la que menos me gusta, ¿vale? Creo que es un poquito la que está por detrás. Tenemos muchísima personalización, eso no se puede negar, tenemos muchísimas opciones, pero después tenemos algunos avisos que yo lo digo siempre, a mí me molestan esos pequeños avisos cuando estás instalando alguna aplicación. Tenemos muchísimas aplicaciones propias,
diferencias, creo que a veces de más, y sobre todo lo digo, a mí el diseño de algunas de las aplicaciones que viene con Xiaomi, pues seguramente pues no me acaba de convencer. Es cierto que Samsung también tiene sus aplicaciones, es cierto que Apple también tiene sus aplicaciones, como las tiendas y eso, pero la Xiaomi Community, pues a mí sinceramente que venga instalada, pues no me acaba de interesar mucho. Y algunas otras. Aquí por suerte no tenemos tanto bloatware como en los dispositivos de gama media, así que bueno, un punto a tener en cuenta. Después tenemos iPhone con iOS 17 con muchísimos años de actualizaciones, una de las claves, va a tener más que Xiaomi casi seguro. En este caso hemos tenido algunos problemas de bugs con algunas versiones previas, pero ya hace unas cuantas semanas, creo que ya lo he comentado en algún vídeo, todo va bastante bien. Y después por último tenemos Samsung con One UI 6.1 sobre Android 14 con 7 años garantizados de actualizaciones, y además ha recibido muchas actualizaciones desde que lo tenemos, corrigiendo pequeños problemas, mejorando cosas, con todos los temas de la IA, con la integración además que tenemos del S Pen, que es el único dispositivo que lo tiene. Y aquí yo tengo que valorar que si te gusta Android, evidentemente el iPhone aquí no tiene sentido, y de los dos softwares me gusta más Samsung, y además tiene Samsung un ecosistema un poquito más completo. Y después por otro lado, si miramos el conjunto global, aunque yo no sea muy fan de iOS, si estás dentro del ecosistema de Apple, la opción que tienes dentro de tener un dispositivo como este, lo que te ofrece, lo que te da, está por encima de lo que puede ofrecer Samsung y muy por encima de lo que puede ofrecer Xiaomi. Así que aquí cada uno tendrá que escoger un poco qué es lo que le gusta de cada dispositivo. Yo creo que a nivel de software el más completo, si quieres Android, es el S24 Ultra. Si quieres iOS, pues la verdad es que tampoco hay mucho más que decir, aunque Hyper se parece mucho a iOS, no es iOS, ¿vale? Y ahora toca hablar de las baterías, y aquí tenemos 5000 mAh en Xiaomi, 5000 mAh en Samsung, y tenemos simplemente 4440 mAh, una cosa así, en el iPhone. La verdad es que el número no es redondo, entonces es difícil un poquito de olvidar. Y también tenemos diferentes cargas rápidas, ¿vale? En Xiaomi tenemos 90 vatios, Apple tiene 27 vatios y Samsung en este caso, el último, tiene 45 vatios. Esto se nota, y sobre todo pues cuando estás cargando el dispositivo, aunque es cierto que Apple tiene un poquito menos, a largo plazo cuando quieres cargar se nota. El Samsung con un cargador compatible en 1 hora está cargado, el Xiaomi es media hora y el iPhone es 1 hora y media con la mejor carga, incluso puede que a veces un poco más por temas de temperatura. Así que tenemos ahí un poco los puntos. Después, cuando hablamos de rendimiento, he hecho varias pruebas sintéticas, poner los dispositivos, desenchufarlos los tres a la vez con muy poquitas diferencias, vais a ver las capturas, la misma hora, los tres dispositivos al 100%, y he hecho pruebas exigentes a nivel de benchmark, he puesto YouTube, he puesto las historias de Instagram, he navegado un poco con cada uno de los dispositivos, moviéndome un poco, y he dejado la pantalla 10-15 minutos estática, porque también modifica un poco el uso. En este caso, consumiendo más de un 30% de la batería en alguno de ellos, en otros un poquito menos, tengo que decir que creo que el que está un poquito por encima de los demás es el Xiaomi 14 Ultra. Muy pocas diferencias. También comentar que algunas de estas pruebas el Xiaomi 14 Ultra no tenía tarjeta SIM y los otros dos sí, que también es un factor a la hora de consumir. Después estaría el S24 Ultra y por último el iPhone 15 Pro Max con pequeñas diferencias. ¿Cuál es el punto? Que cuando le exiges el iPhone 15 Pro Max creo que consume más que los otros dos dispositivos, y esto es algo que evidentemente hay que tener en cuenta. Hay muy poquitas diferencias entre los tres, muy pocas, depende un poco también del tipo de usuario, del tipo de uso, pero en este caso pues simplemente era lo que quería comentar. A nivel de batería, el más completo de los tres es el Xiaomi 14 Ultra, por batería y por carga rápida. Después, ahí ya tendría más dudas, porque en el iPhone tenemos MagSafe y los tiempos de carga completos no son tan diferentes, y quizás el último, pues en este caso podría ser el Samsung. Pero ya os digo, hay muy pocas diferencias. Pero aquí creo que sí que puede ganar Xiaomi, porque aunque tenga la misma capacidad de la batería, aunque la batería fuera igual, tiene el doble de carga rápida, y esto sí que puede ser un factor determinante con baterías tan grandes. Y ahora vamos al último punto, y son las cámaras, ¿no? Y aquí decimos, oye, pues el módulo más grande de Xiaomi debería ganar Xiaomi. Bueno, Xiaomi tiene una particularidad, y es el único que apuesta por un sensor de 1 pulgada. Es algo que hemos visto en otros fabricantes, que tiene también Oppo, que tiene también Vivo, que evidentemente tiene Xiaomi. Y aquí, pues Xiaomi fue de los primeros y Xiaomi es de los primeros. Sí, alguno me dirá, también lo tiene Sony un modelo, pero no utiliza el sensor completo. Sensor de 20 megapíxeles que usa 12. Y en este caso, pues son los que tienen el sensor más grande. Y además es un sensor Litia, y en este caso es el Litia 900. Es un sensor increíble, es un sensor muy bueno, muy grande, con la mejor tecnología, y a mí es uno de los que más me gustan del mercado, sin ninguna duda. Me encantan los sensores Litia por cómo trabajan, por el nivel de detalle natural que dan y por el rango dinámico que consiguen. Es cierto que trabajan de una manera diferente y que alguna vez, ya lo he notado con otros sensores Litia que he probado, como trabajan ellos mismos en el propio apilado del HDR y no es a través de la inteligencia artificial del teléfono,
hay veces que se te va alguna fotografía. Y aquí en el Xiaomi, en esta cámara principal, ha pasado. Comentar que el iPhone tiene una cámara de 48 megapíxeles, un sensor Sony MX830 y que Samsung tiene su solución, la ISOCELL HP2, de 200 megapíxeles. Y ahora vamos a hacer un repaso de todo lo que ofrece y de todo lo que permite. A nivel de la cámara principal, lo cierto es que el detalle más natural está en Xiaomi, esto ya es algo que había comentado, sobre todo lo que tiene que ver con sensor litia. Después creo que se notan menos procesadas las imágenes también en Xiaomi, quizás después pueda estar ahí pueda estar el iPhone, ¿no? Quizás Samsung es el que se note un poquito más procesado. Y Xiaomi también tiene una cosa muy particular, y es que tenemos apertura variable. Y esto nos permite que en las situaciones en las que haya una luz, en las que este se vea el sol, en las que haya que a lo mejor algún pequeño contraluz, si hay la luz suficiente y cierra un poquito el diafragma, saca mejor contraste, porque es una de las cosas, ¿vale? Y mejora sobre todo los destellos del sol. Vais a ver aquí una fotografía que es el ejemplo claro. Después hay que tener cuidado con la interpretación de las luces y las sombras que hace Xiaomi, porque en algunos casos está peor que los demás. Hay sombras que a veces se pasa sobreexponiéndolas, tiene esa capacidad de controlar muy bien el rango dinámico y de tener mucho rango dinámico, y a veces se pasa subiendo las sombras. Esto hace que quede todo un poquito lavado y que los colores no estén como deben estar. Sobre todo también lo que he notado, y es algo que también he percibido en otros sensores litia, es que tenemos un pequeño tinte magenta en las situaciones en las que hay mucho verde. Y yo he hecho muchas fotografías con verde en casa, pues por una razón sencilla, porque los 3 móviles no es tan fácil sacarlos y estar todo el tiempo haciendo fotos con ellos. Así que he hecho muchas pruebas para ver si en diferentes situaciones, diferentes cosas en casa, y hay mucho verde. Entonces ahí se nota mucho el tinte magenta que cogen prácticamente prácticamente todas las fotos de Xiaomi, y se lava ese verde, ¿vale? Y es una cosa a tener en cuenta. El segundo sensor es el gran angular. Tenemos un sensor de gran resolución en Xiaomi, 50 megapíxeles y 12 megapíxeles en los otros dos. Los tamaños del sensor son todos muy parecidos. Creo que el Xiaomi es un poquito más grande, pero estamos todos muy parecidos. Xiaomi controla bien el HDR, pero cuidado que a veces se pierde un poco, también es algo que tener en cuenta. Tenemos más ángulo de visión en el Xiaomi que en el iPhone. Esto provoca que tengamos ese puntito extra, pero también provoca que haya más deformación y que las esquinas sean bastante flojas a nivel de detalle, muy flojas, peores que las de Samsung, porque es cierto que tenemos más. Entonces tiene sentido, ¿vale? Cuanto más te alejes del centro, que más problema haya para tener el detalle. Me ha gustado más la nitidez global en el Samsung, es algo que no me hubiera imaginado nunca, es decir, en un gran angular. Y después, el peor de todos creo que es el iPhone, ¿vale? Tenemos alguna interpretación muy mala, en poca luz sufre mucho, tenemos problemas ópticos, que es algo curioso, porque después en las otras cámaras es el mejor, pero hay muchísimo cromatismo, ¿vale? En algunas fotografías que vais a ver. Y ahora vamos a pasar al zoom, y aquí tenemos que valorar diferentes cosas. Xiaomi tiene 2 zoom, 3 con 2 aumentos y 5 aumentos, los dos de alta resolución. En el caso de iPhone tenemos solamente un zoom de 5 aumentos, con lo cual ese rango desde 1 de la cámara principal hasta 5 es peor, ya os lo aviso ahora. Y después Samsung tiene 3 aumentos, un zoom de 3 aumentos poco luminoso y un zoom de 5 aumentos muy poco luminoso, pero mucho más grande, y además de más resolución, ¿vale? Entonces hay como muchas variables dentro de todo esto. Vamos a coger y vamos a ir por los zoom que te marca alguno de los dispositivos. 2 aumentos, 3 aumentos va con 3,2 en el caso de Xiaomi, 5 aumentos, 10 aumentos. Va a haber fotografías de 25 aumentos en iPhone y que tengan 30 aumentos en Xiaomi o en Samsung, otras van a tener 25 porque sí que he ido al 25. Y después, por último, vamos a tener lo máximo que dan de zoom Samsung y Xiaomi, porque el iPhone se queda en 25, mientras que Xiaomi llega a 120 y Samsung llega a 100. Quería explicarlo, ¿vale? Para que quede todo claro. En este caso, cuando vamos a los dos aumentos, aquí hay bastante variables, ¿vale? Porque todos los sensores son de alta resolución, se utiliza la parte principal. Es curioso porque creo que el mejor es el iPhone, sobre todo en rango dinámico y algunos temas de interpretación, algunos temas a nivel de luz, de contraste. Y después el que tiene más detalles es Samsung. Tiene sentido porque es el sensor con más resolución. Aprovecha 50 megapíxeles para hacer una foto de 12, mientras que los otros, en el caso de Apple, aprovecha 12 para hacer fotos de 24, y en el caso de Xiaomi aprovecha 12 para hacer fotos de 12. Entonces tiene sentido, ¿vale? Cuando vamos al 3 aumentos o 3,2 aumentos en Xiaomi, creo que la resolución es mejor en el caso de Xiaomi, creo que ese nivel de detalle es algo mejor, porque el sensor es un poquito más grande. El sensor de Samsung de 3 aumentos es muy pequeño y muy poco luminoso y se nota. En el caso del iPhone es el peor, porque no tiene un modo específico, entonces se nota mucho que aquí sufre mucho a nivel de detalle, interpretación, es mucho zoom para el sensor principal que tenemos. Cuando pasamos a 5 aumentos, que tenemos este sensor nativo en los 3 dispositivos, ya nos podemos igualar a lo que es calidad. Creo que aquí Samsung gana en detalle, tiene sentido, es el sensor más grande de los 3, es el sensor además que más debería aprovechar. Es cierto que cuando baja la luz
pierde porque es el menos luminoso, y me gusta mucho cómo interpreta Apple este sensor. Me gusta mucho ese look que da y creo que aquí es donde es superior a nivel de color, a nivel de contraste, creo que está un paso por encima. Y después, por último, tenemos los zoom. Cuando vamos a 10 aumentos, Samsung sí que tiene un modo específico que además aprovecha la parte central del sensor y lo hace muy bien. Xiaomi también lo tiene y lo hace muy bien. Y por último el iPhone creo que aquí en este caso es el peor. Es curioso porque Samsung es muy bueno en este sensor en muchas cosas, pero sufre en muy poca luz. Es algo que sorprende. Y después Xiaomi sí que depende mucho de que haya mucha luz. Si hay mucha luz, es claramente superior y tiene mucho detalle. En el momento en el que baja un poco la luz, aunque no hace cosas tan malas como Samsung, que tiene pequeños problemas de interpretación, de rango dinámico, salen compresiones de JPG, lo que parece una compresión de JPG. En el caso de Xiaomi a veces creo que se pierde un poco, ¿vale? Eso es así un poquito confuso. Después cuando vamos al máximo del iPhone, que son esos 25, que en el caso de Xiaomi y Samsung vais a ver fotos con 30, no hay duda, el iPhone es el peor, después estaría Samsung y el mejor en este caso sí que tiene que ser el Xiaomi. El Samsung hace alguna cosa rara, hace una especie de ghosting, hace una especie de efecto fantasma, por decirlo de alguna manera, sobre todo cuando hay luces, hace algunos reflejos un poquito extraños, que el año pasado no pasaban y que yo creo que aquí es por el aprovechamiento de un sensor, de unos píxeles que no están pensados para eso. Y después cuando vamos a más zoom, cuando nos pasamos de estos 30, es muy curioso porque Xiaomi opta porque no quiere enseñar nada de detalle, nada de grano, no quiere nada de ruido, que al final tiene sentido porque estás haciendo partes del sensor. Si haces todo ese zoom en un sensor, pues se deberían ver casi los píxeles llegados a ese punto, ¿no? Entonces es todo muy empastado y en el caso de Samsung hace ese mismo empastado y además después le mete un filtro de ultraprocesado de nitidez, ¿no? Un oversharpening. Y la verdad es que no queda nada natural, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la cámara delantera. Tenemos más resolución en Xiaomi. La mejor cámara delantera de las tres es Samsung por poquito. El iPhone a veces interpreta un poco raro la barba, ¿vale? De hecho vais a ver alguna foto que sale prácticamente blanca. Y después me ha gustado bastante el rango dinámico de Xiaomi, aunque los colores no mucho, algunos cielos se pierde un poco a veces. Y por último, para acabar, bueno, antes de casi acabar, vamos con el vídeo. Xiaomi y Samsung permiten grabar vídeo en 8K. En 8K creo que es mejor Samsung, dicho esto. Y después cuando hablamos del resto del vídeo, de manera normal es mejor el iPhone, ¿vale? Me gusta mucho la estabilización, me gusta mucho el rango dinámico, me gusta mucho el detalle. Creo que en general en cualquiera de las cámaras es mejor, sobre todo cuando hay poca luz. El gran angular sufre mucho, en el Xiaomi sufre mucho, en el Samsung tenemos un lavado muy claro, tenemos muy poco nivel de detalle y el iPhone aquí lo mantiene. Además la estabilización suele ser un poquito mejor, aunque es cierto que hace un pequeño recorte después de grabar y a mí eso no me gusta mucho, pero creo que está un paso por delante en cualquiera de las cámaras. Es cierto que el teleobjetivo del Xiaomi se ha defendido muy bien y me ha sorprendido, pero creo que a nivel de exigencia cuando le pides sigue por delante el iPhone. Y después todos tienen muchos modos, todos tienen modo cine, modo retrato, todos tienen cosas, ¿no? Cada uno las suyas. Creo que en este caso las que están mejor conseguidas y las que ofrecen más es el iPhone. Creo que el logarítmico es mejor, creo que tenemos la calidad toda que da el ProRes, también tenemos un mejor modo ultra estable que tenemos en los demás dispositivos, pero el del iPhone está un pasito por delante. No hay grandes diferencias, no es claramente muy superior, pero creo que sí que está un poquito por delante, ¿vale? Y después por último la aplicación, Samsung y Xiaomi son súper completas y tenemos prácticamente todo lo que podamos necesitar, 1000 funciones. En el caso del iPhone pues es un poquito más cortita, no tenemos un modo Pro, nos tenemos que adaptar un poco a algunas cosas que quiere él. Bueno, aquí cada uno tendrá que interpretar un poco lo que le guste. A mí la que más me gusta de todas, en este caso si tengo que escoger a nivel de aplicación, es Samsung. Y cuando hablamos de las cámaras, si miramos un poco todo lo que nos ofrecen y todo cuál es el recorrido, si miras la cámara principal son muy parecidas, quizás la del Xiaomi esté un poquito por delante. Si miras el gran angular es curioso, pero quizás el mejor sea el del Samsung. Si miras el teleobjetivo corto, están parecidos entre el Samsung y el Xiaomi. Si miras el largo, también depende un poco de la situación. Quizás el Xiaomi y los teleobjetivos, el conjunto sea un poquito superior. Si miras la cámara delantera, creo que Samsung es mejor. Si miras el vídeo, no hay ninguna duda que el iPhone es mejor, y aplicaciones, pues a mí me gusta más Samsung. Aquí si miramos todo, quizás a nivel de puntos, el Xiaomi esté un poquito por delante de sus rivales. También lo de siempre, ¿qué tal en redes sociales? Ahí el iPhone es el mejor, Samsung está detrás y Xiaomi sería el último. Entonces hay como una serie de condicionantes y de cosas. Depende un poco del tipo de usuario que seas. Es mejor una cámara para ti
o la otra. Si me dices, quiero grabar vídeo, no tengo duda, coge el iPhone. Si me dices, me gusta mucho el zoom, pues quizás ahí en ese caso ahora mismo te diría el Xiaomi. Y si por otro lado me dices, quiero tener la experiencia más completa de todas, te diría el Samsung, porque la aplicación es mejor, porque el gran angular me ha gustado más y porque tenemos una mejor cámara delantera. Además de que en vídeo sí que creo que sea mejor el Samsung que el Xiaomi. Entonces cada uno tiene sus puntos fuertes, cada uno tiene su tipo de usuario y es muy difícil decir cuál es mejor. Yo me quedaría con el S24 Ultra, por eso es el teléfono que más uso en el día a día de los tres, pero es una opinión personal y creo que porque me siento más cómodo con algunas cosas. Y ahora vamos con unas conclusiones. Y la realidad es que es muy difícil dar un ganador, es muy complicado y son pequeños detalles. Y yo creo que los detalles son qué tipo de usuario eres a nivel de cámaras, cuál es el que te sientes más cómodo. Yo ya he dicho que Samsung. ¿Qué usuario eres a nivel de software? Si quieres iOS, no hay duda. Si quieres Android, o creo que aquí tendrías que decidir si te gusta más HyperOS o One UI. Yo ya he dicho, a mí me gusta más One UI. Y si te da igual, pues evidentemente pues hay una serie de opciones aquí. A nivel de potencia son los tres dispositivos increíbles. A nivel de batería las diferencias son mínimas. A nivel de pantalla son tres muy buenas pantallas. A nivel de diseño hay diferentes gustos o diferentes interpretaciones de qué diseño te puede gustar más. No hay una respuesta. Yo, si me tengo que mojar y tengo que decir cuál de los tres dispositivos usaría yo y compraría yo, para mí es el S24 Ultra, creo que ya lo sabéis, si habéis visto más vídeos del canal, lo he dicho muchas veces, es el móvil que cojo en el día a día, tengo allí varios móviles con varias SIM y siempre cojo el S24 Ultra, hay muchas veces que solo uso el S24 Ultra, cuando el iPhone 15 Pro Max es mío, pagado por mí, comprado por mí, pero el que más uso es el S24 Ultra y es una cosa bastante curiosa. No hay grandes diferencias, creo que cada vez se acorta todo más, no hay grandes revoluciones. Casi ningún fabricante tiene nada súper exclusivo y este año quizás dentro de esos puntos de estos tres modelos podríamos decir que Xiaomi lo que tiene casi único es ese zoom, que es claramente creo mejor que los demás, porque Samsung este año ha dado un paso atrás en algunas cosas. Cuando quieres ir a mucho zoom, no hablo de 5 o 10 aumentos, hablo de más de eso, que es algo muy concreto. Creo que Samsung este año ha dado claramente un paso más en todo lo que tiene que ver con la pantalla y también podríamos añadir la inteligencia artificial, y el iPhone creo que si quieres vídeo y sobre todo si estás dentro de su ecosistema no tienes otra opción. Así que cada uno tiene su punto fuerte, cada usuario tiene que decidir cuál es lo que más le gusta a él de todo esto. Y la verdad es que no tengo mucho más que decir de estos tres dispositivos. Recordaos que tenéis los enlaces en la descripción y que os dejo por aquí el análisis del Samsung Galaxy S24 Ultra y también por aquí el análisis de 6 meses de uso del iPhone 15 Pro Max para que le podáis echar un vistazo. También tenéis en la descripción el del Xiaomi 13 Ultra del año pasado. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.